Un feliz sábado, que Dios te bendiga nuevamente contigo en el Diplomado Virtual de Mayordomía bajo el título La Iglesia, sus finanzas y la misión. ¡Qué alegría! Hemos llegado ya a la lección número 12. Estoy muy contento porque producto de estas 12 o 11 lecciones anteriores, muchos de ustedes han podido compartir con este servidor sus inquietudes, sus agradecimientos, y eso pues me llena de mucha alegría. Espero haberles contestado todas las preguntas a todos los que las han podido hacer ahí a través del medio del WhatsApp. Y que bueno, en verdad estamos muy contentos. Quiero nada más recordarte que estamos ya en la etapa casi final, próximos a la graduación. Pero entre la lección número 13 y la graduación, recuerda, hay un grupo que tiene que finalizar. Entonces vamos a darles unas semanas de espera para que ellos puedan también ponerse al día. Y ahí tenemos una actividad muy importante en la cual te estoy invitando a participar. Y es que representando tu iglesia, representando tu opinión personal, también tú puedas hacer una pregunta que siempre hayas tenido en tu corazón y que no haya sido respondida por medio de este diplomado. Que tú la tengas, no la has podido hacer a un dirigente, a un pastor, y pues tú quieres aclararla a la luz de la Biblia, a la luz de los reglamentos de la iglesia, a la luz de la creencia, de la mayordomía cristiana, pues entonces estamos aquí para justamente eso, querido hermano. Tenemos nuestra actividad a la cual llamamos el conversatorio de mayordomía. Así es que si tú tienes una interrogante sobre finanzas de la iglesia, una interrogante sobre la teología del diezmo, la teología de las ofrendas, si tú tienes alguna pregunta acerca de reglamentos y procedimientos para poder establecer un sólido sistema financiero en la iglesia adventista, pues esa es tu oportunidad para que formules tu pregunta, no en los grupos a los cuales tú estás asociado en este diplomado, es decir, no en los grupos de WhatsApp, sino directamente con este servidor. Y entonces tú elaboras tu pregunta y vamos a analizarla, ¿correcto? Porque no dudo que de distintos lugares van a venir preguntas que podrían ser similares las unas de las otras, porque no eres el único que tiene alguna inquietud que quiere ser contestada. Así que te invito a participar haciendo tu pregunta para prepararnos para nuestro conversatorio sobre mayordomía cristiana. Hoy vamos a dedicarnos a la lección número 12 y está bajo el título Peligros que amenazan el sistema financiero de la iglesia. Muy bien, déjame hacer una corta oración para que podamos estudiar este tema. Querido Padre, gracias te damos porque podemos en esta oportunidad estudiar esta lección número 12 de este diplomado virtual de mayordomía, la iglesia, sus finanzas y la misión. Danos, oh Dios, la sabiduría del cielo para poder explicarla a la luz de la Biblia, de los reglamentos de la iglesia y de la creencia especial de la mayordomía cristiana. Bendícenos a todos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué privilegio orar, ¿no es cierto? Muy bien. Quiero decirte que la administración de los recursos financieros es una responsabilidad. Administrar las finanzas de la iglesia es una responsabilidad sagrada, porque se manejan recursos que han sido consagrados, y además que son sagrados, pero han sido consagrados y dedicados al ministerio y a la predicación del Evangelio en todo el mundo. Estamos hablando entonces que administrar las finanzas de la iglesia es especial, es maravilloso, porque se manejan fondos sagrados. Eso entonces destaca la responsabilidad. Y por eso se requiere de aquellas personas que son llamadas a administrar a nivel de la iglesia local, a nivel del ministerio pastoral, a nivel de la administración en un campo, asociación, unión, división o iglesia en la asociación general. Se requiere que sean personas íntegras, en quienes se pueda confiar y permitan saber que los recursos estarán bien resguardados.
y también serán utilizados conforme a los lineamientos establecidos por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es importante eso. Se manejan recursos financieros sagrados. Por lo tanto, los que administran, o administramos, porque en este caso su servidor es pastor, tal vez tú seas anciano, o tal vez no, tesorero, o tal vez no, pero si eres un dirigente, recuerda, tratamos con fondos sagrados. Y entonces eso indica que hay una gran responsabilidad en nuestros hombros y debemos ser personas íntegras, ¿sí?, que puedan garantizar que los recursos están bien resguardados y que se utilizan justamente bajo los lineamientos que nos ha dado la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muchos miembros, por diversos motivos, no participan. Muchos miembros, ¿sí?, no participan. Estas situaciones que llevan a las personas a no participar del sistema financiero de la iglesia, del orden de la iglesia, ¿verdad?, de fomentar, participar, apoyar las finanzas de la iglesia, estas situaciones representan un altísimo riesgo para el sistema financiero de la iglesia. Ya vamos a ver más adelante el por qué. Porque el objetivo de este capítulo es mencionarte algunos peligros, bueno, específicamente 6 peligros, que pueden poner en riesgo la estabilidad financiera de la iglesia. Vamos a abordar este tema desde la perspectiva de un miembro de iglesia. 6 peligros que amenazan las finanzas de nuestra iglesia. Veamos el número 1. El número 1 tiene que ver, el primer peligro que amenaza, el primer alto riesgo que amenaza las finanzas de nuestra iglesia es, número 1, la falta de confianza por la manera en que se manejan los recursos financieros, la falta de confianza. Por eso es que en capítulos anteriores hemos insistido en la importancia que el miembro local, la iglesia local, la asociación y todos los campos en adelante debemos estar comprometidos en generar un ambiente de confianza. Porque solamente en un ambiente de confianza se puede administrar y tener el apoyo real que el sistema financiero de la iglesia necesita. Así que un riesgo, un peligro, un alto peligro para las finanzas de la iglesia es la falta de confianza. Y los administradores y los dirigentes debemos trabajar porque se genere y se mantenga un ambiente de confianza. La confianza, por supuesto, no se regala. La confianza se gana. Lo contrario sería que un ambiente de desconfianza hace que los miembros se sientan tentados a retener dichos recursos y colocarlos en otro lugar donde entiendan ellos que se les puede dar un mejor uso. Un ambiente de desconfianza fomenta el peligro de que un miembro se tome la atribución, el atrevimiento de, óyeme bien, retener. Y yo quiero decirte algo en esta lección. Es un peligro muy grande para ti o para una iglesia o una junta directiva. Personalmente es un peligro muy grande si tú individualmente decides, porque tú sientes desconfianza, decides retener lo que no es tuyo. Si tú tienes fe y crees en Dios, sabes que hay una parte que le pertenece a Dios, tanto en tu fidelidad como en tu gratitud. Es un peligro para ti el que tomes la decisión de retener. Si tú dices, yo lo voy a retener, caíste en la trampa. En la trampa tan sutil del diablo, una trampa tan sencilla, pero caíste porque estás reteniendo. El Señor en las parábolas condenó muchísimo, muchísimo el que se retuviera el salario al jornalero.
Eso lo toma el Señor como un acto malvado, un acto de injusticia, un acto incorrecto. Porque Él dice, ante mí clama el jornal de los trabajadores, porque no le han sido dados. Eso estaba haciendo que alguien le retenía. Desde Levíticos ya se decía que no se le podía retener al trabajador su salario. No se le podía retener. Ahí estamos hablando del término retener. Ahora, el Señor, recuerda, nos ha hecho una invitación a traer. Nunca nos ha invitado a retener. Si tú tomas una decisión de retener por la razón que tú pongas, la razón que tú quieras decir, puedes hablar de desconfianza, desconfío del tesorero de la iglesia, desconfío del anciano de iglesia, desconfío del pastor, tú puedes desconfiar de todo el mundo, pero solo el acto de retener es un atrevimiento que el Señor lo mirará como un acto malvado. Y no es posible que tú te presentes como alguien lleno de santidad cuando has cometido un acto malvado, cuando has retenido lo que no es tuyo. Quédate con lo tuyo, si algo es tuyo, porque todo es del Señor. Pero lo que sabemos en la Biblia que es del Señor, no te atrevas a retenerlo. A veces, a lo largo del ministerio, 20 años ya, yo me he dado cuenta de iglesias. No dejan de haber iglesias, o debería decir mejor que las juntas de iglesia han tomado decisión por parte de la iglesia entera. Los miembros sábado a sábado están devolviendo sus diezmos y ofrendas sábado a sábado, pero la junta de iglesia tiene un problema de entendimiento con el campo local, con el pastor, no están conformes con el pastor y como junta dicen, no vamos a entregar los diezmos. En primer lugar, déjame decirte una cosa. Sigue siendo un acto malvado. Y qué triste que una junta de iglesia esté cometiendo actos malvados, pecaminosos, porque ellos sienten que están desconfiando, porque sienten que no se puede confiar en los dirigentes. Cuando una junta de iglesia toma esa decisión de retener, vuelvo a enfatizar esa palabra, retener, está cometiendo un acto injusto, un acto malvado, el cual el Señor dará justamente lo que merece. Pero el problema es que se llevan con ellos el grupo de miembros que no conoce del tema, que sábado a sábado lo siguen dando porque no conocen que lo están reteniendo. Porque si conocieran el resto de miembros que lo están reteniendo, ellos desconfiarían de su junta y tampoco darían los diezmos en su iglesia local. Así que es un abuso, es un acto malvado. Cuando una junta directiva encuentra una razón de desconfianza y dice, retenemos los miembros, retenemos los diezmos de los miembros y hasta que venga el administrador a hablar con nosotros, vamos a ver si lo damos. Es un error. La junta directiva está cometiendo un acto malvado y llevándose de encuentro a miembros que ignoran lo que está haciendo allí. Eso es un abuso también. Por otro lado, yo sé que no es toda la junta de iglesia la que toma esa iniciativa, sino que siempre hay un miembro que recomienda, ¿y por qué no hacemos esto? O yo les quiero proponer que hagamos esto, retener. Qué triste que caigamos en una trampa porque hay un hermano que hace una propuesta de llevar a toda la junta y a la iglesia al pecado, a retener. Eso es pecaminoso, querido hermano. Si tú perteneces a una junta directiva, te ruego en el nombre de Jesús, jamás participes apoyando una propuesta de alguien que te dice, retengamos. Porque entonces tú estás participando en el pecado y además de eso, estás haciendo a otros inocentes que no saben del tema, que pequen juntamente contigo. Entonces tú estás en la condición de mejor, si vas a seguir haciendo eso, atarte una piedra al cuello, una piedra de molino al cuello y tírate al río, porque estás en una situación incorrectísima completamente. Así es que no puedes retener. Una asociación no puede retener lo que le pertenece a la unión o una unión. Yo me he dado cuenta en la iglesia adventista de que han habido ocasiones en que una unión
dice, no vamos a mandar esto para donde corresponde. Son actos malvados, actos injustos que tienen su debida paga en su debido tiempo. Pero tú no participes en retener solo porque a alguien se le ocurre decir que tiene desconfianza. Si tú tienes desconfianza, yo vuelvo a insistir en este diplomado. Hermano, si tienes desconfianza, vamos, aclara las cosas. No te pongas a promover tu desconfianza. Ve y toma respuestas de quienes te las pueden dar, porque eso quitará de ti la desconfianza y no cometerás el error de transmitir tu desconfianza a miembros fieles, sencillos, piadosos, que sencillamente están por cariño a ti, quizás apoyándote en una idea, aunque en el fondo de su corazón saben que está equivocado. ¿Cuántas personas se han ido a dormir sabiendo que han apoyado algo que no estaba correcto y su corazón no los hace sentir bien? Bien, no retengas. La Biblia lo prohíbe, no es correcto. La iglesia también te anima a que no lo hagas. La gente lo que necesita es saber cuánto ingresa, en qué se ha gastado los fondos, para de esa manera sentir la motivación de seguir contribuyendo. Y ahí todos estamos en la obligación de generar un ambiente de confianza a través de la transparencia, a través de la rendición de cuentas. Los miembros están muy pendientes, a veces los dirigentes no nos damos cuenta, pero los miembros están muy pendientes. Y los dirigentes necesitamos entender eso para que el deber de todo dirigente es generar un ambiente de confianza, mantener el ambiente de confianza que la administración anterior luchó por establecer. No podemos venir y votar la confianza que otros formaron. Nosotros, al contrario, debemos sostener esa confianza y trabajar porque haya más confianza. Y para eso, pues, necesitamos dar cuentas. Mira, un ejemplo bíblico es cómo se manejaba el sistema del santuario en el tiempo del sacerdote Eli. ¿Te recuerdas de los hijos de Eli? Ofni y Finés. Dos sacerdotes también que ministraban en el santuario. Y aquí hay un pecado, un resultado del pecado de ellos. Mira, tú puedes leer esto en 1 Samuel 2, en 1 Samuel 2, versículos 12, 14 y 17. Bueno, tú léete todo el capítulo. Y encontrarás que Ofni y Finés estaban cometiendo abusos como dirigentes. Y el pueblo sufría los abusos de ellos como dirigentes. Elena de White misma habla y comenta acerca de cómo Dios le reprocha a Elí el criar a sus hijos de esa manera, el callar sabiendo lo que sus hijos hacían en el santuario con los fondos sagrados del Señor, con las ofrendas sagradas del Todopoderoso. Y Elí callaba, y Ofni y Finés cada vez eran más abusivos con el pueblo. Ejemplo, mira qué pecado, y esto puede estar pasando hoy en día. Mucha gente del pueblo, dice la palabra de Dios, dejó de subir a los lugares, al lugar de adoración, al santuario. ¿Por qué razón? Porque veían el abuso cometido y el mal uso de los fondos que se hacía por parte de Ofni y Finés. Bueno, tú conoces cómo terminó aquella historia, ¿sí? ¿Verdad? De la falta de honestidad y transparencia de Ofni y Finés. Eso no debe suceder con nosotros. Para que eso no suceda, es que la Iglesia Mundial con mucha sensatez ha establecido lineamientos para el manejo de los recursos. Uno de los lineamientos es que se debe de establecer siempre un presupuesto y que la Junta vote ese presupuesto. Algunos miembros no les parece relevante que su iglesia local tenga un presupuesto. Déjame decirte algo. Todo mayordomo de Dios, cuando digo todo mayordomo de Dios, estoy hablándote a ti, estoy refiriéndome a mí.
a los que creemos en Dios, en la palabra de Dios. Todos somos mayordomos de Dios. Entonces, individualmente, todos nosotros tenemos que tener un presupuesto, individualmente. Una iglesia local debe tener un presupuesto. Claro que debe tener un presupuesto. Es que las cosas cuando se realizan decentemente y en orden, no permiten que nos equivoquemos. Si cada miembro tuviera un presupuesto, tendría para darle al Señor y no venir delante de Él con las manos vacías. Ofrendar cuando corresponde, diezmar siempre. Diezmar cuando corresponde, ofrendar siempre. Estoy corrigiendo eso. La expresión es esa. Diezmar cuando corresponde y ofrendar siempre. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Mira, cuando tú tienes un presupuesto, entonces tú ya tienes en qué vas a dividir los recursos que llegan a tu mano. ¿Cuándo diezmamos? Claro, diezmamos cuando recibimos ingresos. Y aquí quiero hacer una aclaración. Yo recibí una interrogante de parte de un hermano muy sincero y me preguntaba cómo él debía hacer para diezmar decentemente y en orden, como lo señala la palabra de Dios, y también para hacerlo conforme a los lineamientos que la iglesia le ha dado. Aquí quiero hacer la aclaración de que para diezmar es importante partir de cómo obtienes los ingresos. Si eres un empleado con un salario fijo, ¿sí? Y a ti te descuentan las obligaciones de ley, me refiero IS, o sea, Seguro Social, AFP, podría ser, no sé, alguna otra prestación. La renta podría ser, hay algunos que porque tienen un salario arriba de cierta cantidad, no sé si de 600, algo así, si gana $600 para arriba, pues debe de pagar renta al Estado. Y mira que la renta al Estado es sencillamente un 10% de tu salario y no te andan preguntando y ahí te lo quitan. ¿Y qué puedes hacer? Puedes decir nada, tú no estás dando voluntariamente, si tú te lo pudieras ahorrar, lo ahorrarías. Pero el Estado te dice, si ganas más de $600, pues tú tienes que pagar el 10% para el Estado. Imagínate, increíble, obligado. Y ya, ok. Y luego, entonces, te queda la liquidez, ¿verdad? Lo que llega ahí directamente a tu mano. Si tú eres un empleado público, pues entonces, alguien me preguntó, ¿cómo debo diezmar? ¿Después de quitarle las prestaciones o tomando en cuenta las prestaciones? Mira, fíjate, por ejemplo, que tú cuando fuiste a buscar el trabajo, ahí te dijeron, tu salario va a ser de $350, por ejemplo. Creo que por ahí anda el salario mínimo. Y entonces tú aceptaste trabajar por $350. Pero a ti se te fue recordar que por ser un empleo formal, entonces ahí te van a descontar esas prestaciones que te he mencionado. Por lo menos a ese monto de un salario mínimo solo se le descuenta lo que es el seguro social y la AFP. Estoy hablando de un empleado, de una persona empleada formalmente. A esas personas entonces ganan $350, pero ¿cuánto le llega a la mano? No le llegan los 350. ¿Por qué razón? Porque antes de entregárselos a ellos, que el día de pago, ellos les han quitado el porcentaje de seguro social y el porcentaje de AFP. Y les entregan el resto. ¿Pero por cuánto va a diezmar? ¿Por lo que le entregaron que le quedó? ¿O por los 350 por los cuales hizo trato trabajar? Entonces quiero decirte que tú ganas $350 y tienes beneficios por los cuales estás pagando un porcentaje, tanto para jubilación algún día como para la parte médica actualmente. Entonces esos son pagos que tú estás haciendo, pero que tú los pagas de tu salario, de 350. Tu ganancia es 350. Tu diezmo debe ser de el salario.
sin quitarle, o sea, no después de quitarle IS y AFP, sino darlos de los 350, porque eres un empleado formal. Ahora, probablemente tú eres agricultor, no eres un empleado público. Un agricultor diezma diferente. Un agricultor, por ejemplo, él al inicio de la siembra, él hace una inversión. Entonces, él apunta en su cuaderno, abono, semilla, arado del terreno y trabajadores, ¿verdad? Él hace una inversión. Y luego, cuando llega la cosecha, lo cual puede suceder dependiendo qué tipo de cultivo, ¿sí? Dependiendo qué tipo de cultivo sea, puede darse dentro de 2 meses, dentro de 3 meses o más adelante. Y entonces, cuando saca la cosecha, si te das cuenta, el agricultor no está haciéndolo semana a semana o mes a mes, porque él ha sembrado, ha preparado el terreno, ha sembrado la semilla y tiene que esperar a que la cosecha y entonces vender su cosecha. Y cuando él vende su cosecha, ¿sí? Entonces, en ese momento él entiende cuánto invirtió, cuánto vendió y en la diferencia. Por ejemplo, gasta un ejemplito, ¿verdad? Invirtió $100. Es un ejemplo, yo de agricultura, cuánto invierten, no lo sé, pero invirtió $100 y entonces sacó de cosecha $300. ¿Por cuánto va a diezmar? Invirtió 100, pero sacó 300. Entonces él recupera su inversión. ¿Cuánto era? 100. ¿Cuánto le queda? 200. ¿De cuánto va a diezmar? No de los 300 al final, sino de cuánto? De 200, porque recuperó la inversión para seguir trabajando. Entonces, eso es uno, que se diezma de la ganancia. Pero número dos es que el agricultor no diezma semana a semana. Vuelvo a repetir, no diezma, pero puede ofrendar todo el tiempo. Se diezma cuando se recibe el ingreso. El agricultor recibe cuando vende su cosecha. El empleado recibe mes a mes. Esa es la diferencia. O puede ser que como empleado recibas, tal vez trabajas en un taller. A veces los talleres, yo trabajé en uno de ellos, pagaban semanalmente, otros 15 días, y otros pues al mes. Entonces, según sea tu ciclo de ingresos, así debe de ser tu ciclo de entrega de diezmos, pero de ofrendas. Puedes ofrendar y debes hacerlo en todo momento. ¿Por qué? Porque es increíble que hoy tengamos en diezmos un incremento muy bonito. Bueno, estoy hablando la relación del diezmo con la ofrenda, ¿verdad? Que los diezmos sean de $100 y nuestras ofrendas sean de $10. Pero ¿cuál ha sido el problema? Que yo quiero ofrendar a la misma vez que diezmo. Y cuando no voy a diezmar, entonces no ofrendo. No, querido hermano, ofrendar hay que hacerlo todo el tiempo, porque venimos a adorar a Dios y no nos vamos a presentar con las manos vacías. Yo espero que como resultado de este diplomado, nuestra iglesia, como miembros nosotros, no cometamos el sacrilegio de seguir yendo a la iglesia con las manos vacías. La Biblia condena eso. La Biblia no acepta que alguien llegue delante de Dios con las manos vacías. Así es que un empleado diezma de una manera, un agricultor diezma de otra manera, y ahora hablemos, por ejemplo, de un comerciante. Un comerciante diezma también de otra manera, porque él debe calcular su ganancia, ¿sí? Debe calcular su ganancia. Así que cada comerciante debe llevar cuentas claras. Si el comerciante hoy invierte $100 y se va calle por calle a vender y lo que vendió fue $30, quiero preguntarte, ¿ha ganado? Todavía no, ¿correcto? Entonces tiene que seguir saliendo el martes y el martes vendió $30. ¿Ha ganado? Todavía no. Sale el miércoles a trabajar y entonces vende otros $30. ¿Ha ganado? Pues no, todavía no. Y sale el jueves a trabajar y vende otros $30. ¿Ganó? Sí.
Sí ganó, porque invirtió 100 y ya para el jueves lleva 120, pero sale el viernes a trabajar y vende otros $30. ¿Cuánto tiene? 150 al final de la semana. Entonces el comerciante el viernes se sienta y dice, invertí 100, pero vendí 150. Ah, gané. Sí, aparto mi 100 de inversión, aquí están mis 50 de ganancia, aparto mi diezmo, aparto mi ofrenda y vamos a seguir adelante. Y tengo mi inversión, ¿te das cuenta? Es distinta la manera. Así es que no hay una sola fórmula para cada una persona diezmar. Por ejemplo, el que no tiene un empleo, el que no tiene un trabajo, pero tiene la bendición de que tiene tíos, abuelos, amigos, hermanos, primos, familiares, hijos, conocidos, que les encanta bendecirnos y nos dicen, no tenga pena, no se preocupe, ahí yo le envío $20, ahí yo le envío $100. Bueno, es muy bonito ver, hermanos, cómo hoy los lugares que se hacen filas y se llenan, no solamente son los supermercados, sino especialmente los lugares donde se reciben remesas. Es muy bonito. Pero también es muy bonito ver que aquellos que recibimos una remesa, también el sábado, diezmemos de la remesa que nos mandaron. Usted dice, yo no lo trabajé. Claro, pero recuerda los principios bíblicos. De lo recibido de tu mano, de eso te damos. Es una bendición, es un ingreso que nos están dando los que de allá dicen, esto es para ti, esto es tuyo. Cuando nos dicen esto es para ti, esto es tuyo, indudablemente pasa a nuestro poder y es nuestra responsabilidad ser honestos y fieles con nuestro Dios. Ahora, cuando te dicen, mire tío, mire primo, le voy a mandar $300 para que se lo dé a Carmen, pues eso no es suyo, eso es para Carmen. Entonces uno solo hace el favor de ir a traerlo y se lo da a Carmen. Eso no tiene por qué diezmarlo, porque no es suyo. Pero de lo que es suyo, de lo que es para usted, de lo que le mandan para usted, pues eso tiene que diezmarlo. ¿Ok? Bien, entonces, retomamos. No retenemos, cuidado, peligroso, no retenemos, ¿sí? Y nosotros entonces lo que hacemos es apoyar con sinceridad esta bendita obra. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de conducta de desconfianza. Desconfianza y desconfianza es un peligro para la finanza de la iglesia. Un segundo peligro son los ministerios independientes. Mira, querido hermano, yo aquí quiero advertirte. Existen entidades que no son administradas por la iglesia, pero que desarrollan ministerios de apoyo a la misión que son reconocidos y aceptados. Pero aparte de estos organizaciones que apoyan la iglesia bajo las normas de la iglesia, se dejan auditar por la iglesia, no son de la iglesia, pero siguen todos los reglamentos de la iglesia, aunque no son de la iglesia, pero se someten a la auditoría, se someten a los lineamientos, a los reglamentos, al consejo de sus dirigentes y operan en apoyo para la iglesia. Ministerios que son operados honestamente, que rinden cuenta. Pero fuera de estas instituciones, ministerios, que son de sostén, que son de apoyo a la iglesia, existen otros ministerios a los cuales le llamamos independientes. ¿Y por qué les decimos independientes? Porque son ministerios que dicen apoyar a la iglesia, pero solo se valen de la iglesia. Usan el nombre, se identifican con los pilares fundamentales de nuestra fe. Usan términos como verdad presente, usan términos como el mensaje de los 3 ángeles, usan términos como evangelio eterno y otros términos así que los identifican con los pioneros de nuestra iglesia y entonces acusan a la iglesia de haber abandonado los principios. Estos ministerios independientes que se valen de esas cosas no se someten
al consejo de los dirigentes de la iglesia, no se someten a los lineamientos dados por la iglesia y no apoyan la iglesia, sino al contrario, minan la confianza, y ese es su verdadero ministerio, andar minando la confianza. Y fíjate qué incautos son aquellos los que apoyan esos ministerios, porque no se dan cuenta que solamente los están utilizando. Mira, los ministerios independientes usan mucho la sagacidad y la sutileza, porque se enfocan en personas pudientes y les transmiten desconfianza a la iglesia. ¿Para qué? Para pedirles recursos financieros. Y solo pueden obtenerlo si hacen quedar mal a la iglesia oficial y ponen en alto a su movimiento. Entonces, cuando tienen atrapada a la persona, tienen fondos seguros. Eso me extraña a mí que personas con posibilidades caigan en tal trampa, porque esos ministerios al final dependen de los que puedan dar más. En cambio, la iglesia no se basa en un grupo de personas que tengan capacidad adquisitiva, sino que se basa en todos los creyentes. Y no dependemos de una persona pudiente, sino que dependemos, con el sólido sistema financiero, dependemos de la responsabilidad y finalidad de cada miembro, mi querido hermano, de cada miembro. Así es que los ministerios independientes están multiplicándose últimamente, pero se basan en generar desconfianza en la obra, en los pastores, aparecen con algunas verdades, entre comillas, y diciendo, esto no se lo enseña a su pastor, ¿verdad? Quiero decirte, mi hermano, que toda aquella persona que quiera lograr un apoyo haciendo quedar mal a otros, es un ministerio que proviene del diablo, así como lo oyes. Yo no puedo quedar bien haciendo quedar mal. Yo no puedo seguir de pie pisoteando a otro. Eso desagrada al Señor. No puedo valerme de esa artimaña del diablo de menospreciar a uno para que me aprecie a mí. No puedo hablar contra la iglesia y sus ministros para que vean mi movimiento como algo más santo, más puro, más verdadero, más apegado a la historicidad de nuestra iglesia. Eso es incorrecto. Yo te invito a que apartes tu mirada. Si habías puesto tu mirada en esos grupos y oído a esas enseñanzas, pues aparta tu mirada y tampoco los apoyes económicamente. ¿Por qué razón? Primero, porque tú estás fuera de orden haciendo eso. Y segundo, porque ellos se basan en la desconfianza. Y te vuelvo a repetir, si tienes desconfianza, vamos, hablemos, aclaremos, preguntemos a quién vamos a preguntar, pidamos rendición de cuenta, pero no atentemos contra el avance de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque esta es la iglesia del Señor, quiero recordártelo. Actualmente no basta con hablar de fidelidad, es necesario ofrecer transparencia. Y como ministro del Señor, yo sé que los administradores y los ancianos de iglesias locales, todos nosotros, reconociendo nuestra responsabilidad que descansa en nuestros hombros, estamos en toda la disposición de trabajar por generar un ambiente de confianza. ¿Cómo? Rindiendo cuentas, siendo transparente, apegándonos a los reglamentos, siendo sujetos de auditoría. No hay problema. ¿Por qué? Porque no hay nada que deba de estar oculto en la iglesia adventista del séptimo día, ni en ningún nivel, ni tampoco debería estar nada oculto en tu vida. Vamos a pasar a un tercer peligro que amenaza las finanzas de la iglesia. El tercer peligro tiene que ver con el alto porcentaje de miembros que no participan en el plan de dadivosidad sistemática. Mire, querido hermano, yo constantemente me encuentro con tesoreros angustiados porque a ellos les corresponde elaborar los reportes, los registros, los informes. Y a veces ellos dicen, pastor, qué triste. Yo conozco mi iglesia y mire, pastor, solo 2 o 3 estamos participando. El resto me preocupa.
pastor, no diezma ni ofrenda. Ustedes, mis hermanos, vieran y oyeran la angustia de los tesoreros y de los ancianos, porque un gran número de los miembros de nuestra iglesia no están participando en el plan de benevolencia sistemática. Entonces, es importante que los pastores, que los ancianos, que los dirigentes tomemos interés por incrementar el porcentaje de participantes. Fíjense que hay un buen número de dirigentes locales y apenas participan en la dadivosidad personal. Y por eso, porque ellos no participan, dirigentes locales, miembros de junta de iglesia, que no participan, y como ellos no participan, pierden la moral. No tienen moral para decirle a otro que participe. Y ese es el gran problema que tenemos. El pastor no habla a sus miembros acerca de diezmos y ofrendas, porque tiene miedo a ser criticado, porque le pesa sobre su hombro y sobre su rostro que alguien diga, hermanos malintencionados, por supuesto, no todos, gracias al Señor, son un porcentaje muy mínimo de hermanos que buscan nada más generar desconfianza. Dicen, cuando ven al pastor con un traje nuevo, elegante, porque debe de ser así, porque representa al Señor, en un vehículo quizás bonito, tal vez no nuevo, pero bonito, y dice sarcásticamente, ja, 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 allí van mis diezmos. No es cierto. Primeramente, no son tus diezmos, querido hermano, porque son los del Señor, ¿te acuerdas? Son los del Señor. Y el Señor, dentro de su plan, decidió entregárselos a los que están a cargo del servicio del Señor. Cada pastor tendrá que hacer su esfuerzo. Pero, mira, querido hermano, no es correcto que yo no participe. El pastor que no habla a sus miembros sobre diezmos y ofrenda es alguien que no quiere meterse en problemas. Pero Elena de White, escribiendo acerca de esto, le dice a los pastores, ella ni sabía que algún día nosotros, la generación de pastores de hoy en día, quiénes íbamos a ser, así que no nos estaba diciendo a ti, pastor de ahora, no nos dice los nombres ni nos conocía, pero ella escribió en lo siguiente, referente a los pastores. Pongamos atención. Si los pastores están descuidando un asunto que implica bendición o maldición para la iglesia, deberían ser despedidos de su cargo. Y habría que poner a prueba a otros hombres. Esto Elena de White lo escribió en Consejos sobre Mayordomía, capítulo 22, página 102. Y hay una parte, una porción muy bonita que yo espero que todos los pastores estemos leyendo en el libro Consejos para Ministros también. Por ejemplo, imagínate, este diplomado de mayordomía. Este diplomado de mayordomía busca educar a la iglesia en este tema tan trascendental de bendición. Y aquí hablamos de diezmos y ofrendas. Porque el pastor que no se está interesando en hacerlo, debiera ser despedido. Porque está evitando la bendición de su iglesia. Por ejemplo, yo no sé, ¿verdad? Si tu distrito está participando, si todos están participando. Pues, si tú estás oyendo solo por la radio estas meditaciones, yo he andado recorriendo parte de mi distrito y algunos hermanos de otros distritos que nos hemos conocido y entonces dicen, yo escucho por la radio, yo escucho, sí, lo escucho a usted a las 6 de la mañana los sábados por la radio y qué bien. Pero si tú estás escuchando solamente el programa por la radio, pero no te habrías enterado nada sobre este método de educación que estamos teniendo este año, pues ha de ser porque quizás tu pastor no se ha motivado, no se ha interesado, no te ha dado a conocer la bendición que es esto. No te quiere hablar de diezmos porque no quiere que tú te enojes con él, porque no quiere que tú los critiques.
Pero querido hermano, Elena de White nos dice, si un pastor no está hablándole de diezmo y ofrenda a sus hermanos, ese pastor está evitando que los miembros participen de la bendición y vivan los hermanos en maldición. Eso no puede ser. Un ministro no está para llevar maldición, sino bendición. Y si un pastor se atreve a hacer eso, a no hablarte a ti, por temor que tú te enojes, te molestes, entonces dice el Espíritu ofrecía al señor White que tales pastores deberían de ser relevados del cargo. Un pastor necesita hablar de este tema sin pena, sin temor, de buena manera, con tacto, con cortesía, con amabilidad, con cariño, pero tiene que hablarlo, porque de no hablarlo está permitiendo que los miembros permanezcan en maldición. Así que el peligro que tenemos como número 3 es un alto porcentaje de miembros que no participan. A veces porque los pastores no los instruimos. Pero déjame decirte algo, para que tú lo sepas. Todo pastor, mes a mes, conoce, sabe quién de qué iglesia, de cada iglesia, participa o no participa devolviendo miembros y ofrendas. Y en todos los distritos y en todas las iglesias, nosotros vemos hermanos que nos dan la mano, que nos sonríen con mucho cariño, pero que no participan, no dan su diezmo y ofrenda. En todo el 2019 no dieron. Y estamos en el 2020 y le queremos decir que esta emergencia sanitaria no nos ha permitido, pero si en el 2019 nunca lo hizo, hermano. Hoy en el 2020 no podemos usar la situación sanitaria como una razón para decir, por esto no lo hice. Así que no podemos evitar hablarte de un tema bíblico, de un tema de bendición. Es hoy en día una tendencia muy peligrosa si nosotros no vigilamos que de 100 miembros que tenemos, solo 7 diezmen y ofrendan. Eso es incorrecto. Que un dirigente, tesorero, esté viendo eso y no le comunique al primer anciano. Que un primer anciano, que un anciano de iglesia sepa de esa situación y no lo comunique al pastor. Aunque el pastor debería estar enterado. Es incorrecto que un pastor no haga algo por incrementar la cantidad de participantes. Si yo tengo 50 miembros, no puedo conformarme como pastor con que 5 personas sostengan la iglesia, porque la iglesia somos todos. Si yo tengo 50 miembros, yo debo luchar porque cada uno que debe hacerlo, lo haga. Que el que debe de hacerlo, lo haga. Habrá quien no lo va a poder hacer, pero si debe de hacerlo, pues es mi deber como pastor, como anciano de iglesia, como tesorero de iglesia, poner el dedo en el renglón. ¿Por qué razón? Porque es bendición o maldición si no lo hacemos. Y como dirigente yo no debo ser partícipe de la maldición de otro, sino que debo de ayudarlos a que lleguen a la bendición. Así es que es muy importante que nosotros seamos no de los participantes. Mire, en la iglesia hay en mayordomía se clasifican los miembros así. Miembros participantes y miembros no participantes. Miembro participante, el que diezma, el que ofrenda, o el que diezma y ofrenda, porque puede ser que solo haga una de las dos cosas, o puede ser que haga las dos cosas, o haga una vez y otra vez, pero participante todo aquel que devuelve al Señor algo. No participante es el segundo grupo, y es aquel grupo que no diezma, no ofrenda, no diezma ni ofrenda. Nada.
entonces a esa persona se le llama no participante. En mayordomía se le clasifica como no participante. Y estos dos grupos solo se toman de los miembros activos, no de los miembros inactivos. El tercer grupo, como se clasifica en mayordomía, son esos, los miembros inactivos, por quienes debemos de trabajar para que se vuelvan activos y activos participantes. Entonces, quiero preguntarte, tú que te conoces, tú que sabes tu vida para con Dios, tú que sabes cómo andas en tu mayordomía financiera, porque la mayordomía, vuelvo a repetir, es muy amplia. ¿Cómo andas en tu mayordomía financiera? ¿Dónde te podemos colocar en tu iglesia, entre los miembros de tu iglesia? ¿Dónde quedas? ¿Entre los miembros activos participantes o entre los miembros activos no participantes? Pues yo te invito a que seas un miembro activo participante. Tu pastor sabe en qué área de las dos tú estás. Y no te molestes cuando te llega a visitar y después de orar contigo, te anima, no te reclama, no te exige, pero te recuerda que debes ser un participante. ¿Ok? Bien, hay un siguiente peligro, y este es el peligro número 4, y se refiere a los altos niveles de endeudamiento de los miembros de iglesia. Una de las cosas más voraces contra el sistema financiero de la iglesia es justamente los niveles de endeudamiento en los cuales nuestros miembros han caído. Y claro, todo esto tiene lamentablemente su origen en un sistema de vida. Déjame decirte por qué digo esto. Hay un número creciente de miembros de la iglesia que están teniendo serias dificultades por haberse endeudado. Han hipotecado su patrimonio futuro y no tienen cómo salir de ese callejón sin salida, valga la redundancia. No les queda ni para el sustento de sus familias y mucho menos para devolverle a Dios diezmos y ofrendas. No estoy hablando de personas malas, son personas piadosas, pero su falta de planificación financiera los ha llevado a callejones sin salida. Esto requiere un apoyo en la educación financiera. Fíjate que a veces como pastores realizamos algún programa en la iglesia sobre educación financiera, donde se dice debiéramos de hacer presupuesto, debiéramos de apartar un porcentaje para ahorrar, debiéramos de cuidar nuestros ingresos, y algunos se ofenden por eso. Y más no entienden que lo que estamos haciendo no es quitándole algo que a usted le pertenece, sino diciéndole, si usted logra controlar su vida financiera, usted va a vivir mejor y además de eso va a tener una conciencia tranquila porque sus recursos estarán planificados de tal manera que no solamente usted cubra, aunque con limitaciones, pero cubra sus necesidades y a la vez no deje de apoyar la obra del Señor. Pero es que la situación del endeudamiento limita la posibilidad de ser generoso. Si yo estoy endeudado, me limito para ayudar. La tendencia hacia el endeudamiento disminuye el número de participantes activos, disminuye los ingresos a la iglesia. Algunos miembros corren el riesgo incluso de abandonar la fe por su endeudamiento. Y porque aparentemente han orado y Dios no actúa para sacarlos de sus desatinos financieros, de sus decisiones incorrectas. Hay otro problema en esto del endeudamiento que limita a los hermanos, a toda persona que esté endeudada, lo limita para ser generoso. Y es que por guardar las apariencias, ¿sí? Algunos hacemos como Ananías y Zafira. ¿Qué hizo Ananías y Zafira? ¿Dio al Señor? Sí, dio al Señor. ¿Dio lo que debía dar? No, no dio lo que debía dar. Pero aparentemente trajo
dio, pero no lo que debía. En aquel caso, ustedes conocen la sentencia divina, muerte para ambos. Hoy Dios no actúa así, Dios no actúa así. O cuando estuviéramos muertos si Dios actuara de esa manera. Hay algunos que, para guardar las apariencias, lo que hacen es dar una cuota. Y uno ya sabe que todo el tiempo que ellos diezman y ofrendan, lo que hay allí es una cuota. No se toman la tarea ni la responsabilidad de cumplirle la confianza que Dios les ha dado. ¿Cuál es la confianza que Dios les ha dado? Malaquías 3:10. Calcular el diezmo y traer el diezmo al alfolí, a la asociación. No se toman, sino que, oh, esto voy a dar y ya se sabe. Nunca es conforme. Si usted suma, si le preguntáramos cuánto es su ganancia y sumara lo que él da, realmente no es eso lo que debe dar. Pero está guardando las apariencias, ahí aparece todo el tiempo, puede incluso ser contado como un participante activo. Pero no hay que tomar en cuenta que no todo el que da es fiel. El que no da definitivamente es fiel. Pero el que por guardar las apariencias da, no necesariamente es fiel. Así que la palabra de Dios dice, referente a este problema del endeudamiento, en Proverbios 22:7, que el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado se hace esclavo del que le presta. Nuestros miembros están, muchos de ellos, endeudados, imposibilitados de ser generosos, imposibilitados de cumplirle a Dios fielmente. Y esto tal vez tenga que ver con la tendencia creciente hacia el consumismo. Ese gasto de dinero que no se tiene y que no se puede pagar. La publicidad en los medios es, recibe un crédito, te daremos crédito por si lo necesitas. Y entonces decimos, yo lo necesito. No lo necesitas. Pero tomas el crédito, ya te endeudaste. No vas a pagar en los primeros 45 días, pero pasados los 45 días vas a pagar. Y cuando no puedas pagar, buscarás dinero por otro lado, al interés que sea, y entonces estás cavando cada vez más una tumba de la cual muchas veces difícilmente se puede salir. No hay nada imposible, pero difícilmente se puede salir. Porque consumes y no tienes cómo pagar. No resulta fácil controlar ese problema, pero es importante evitarlo. El quinto problema sería la falta de instrucción por parte de la iglesia en cuanto a la mayordomía cristiana. Por ejemplo, fíjate que hay algunos que se molestan que les digamos esto. Pero es que, hermanos, la iglesia a veces centra sus programas de mayordomía exclusivamente en los adultos. ¿Por qué será? Fíjate que si nosotros solo centramos los programas de mayordomía en los adultos, eso es incorrecto. Porque entonces, aunque estamos haciendo un bien que debemos hacer, pero no lo estamos haciendo completo. Estamos incluso haciendo un daño mayor a futuro. Los programas de mayordomía no deben molestarle a los padres de familia cuando se diga que los niños pueden participar en mayordomía. El primer pensamiento que a muchos se les viene cuando, por ejemplo, hace tiempo yo recuerdo, los campos locales de parte del departamento de mayordomía se les orientó para que hicieran un esfuerzo e imprimieran un sobre específico para niños y niñas, y muchos se molestaron. ¿Saben qué dijeron? Quizás tú seas uno de esos, espero que no, pero si lo fuera, entonces tienes que recapacitar, tienes que entender. Cuando ven el sobre para niños y para niñas, la mente perspicaz, egoísta e incorrecta dice, oh, ahora hasta los niños le quieren sacar el dinero. Hermano, entiende una cosa, la mayordomía no está centrada solo en los adultos.
Si se centrara solo en los adultos, entonces estamos enfocados sencillamente en una parte y no en el todo. Y Dios no desea que nosotros seamos incompletos. Si nosotros no le enseñamos a los niños ahora, en el futuro tendremos un enorme y gran problema. Porque niños y jóvenes crecerían sin compromiso para la obra de Dios. O dice alguien, es que ellos deben de aprender cuando ellos trabajen. Entonces, si así fuera, hay que enseñarles a comer cuando ellos trabajen. Y no es correcto. Se aprende ahora, se aprende a caminar ahora para después poder correr. Se aprende el oficio ahora para después poder trabajar. Se aprende a ser fiel ahora para que cuando yo reciba ingresos pueda ser fiel. Entonces, por eso es que tú escuchas constantemente en la iglesia adventista del séptimo día programas de mayordomías para niños, programas de mayordomía centrados en jóvenes, programas de mayordomía centrados en mujeres. ¿Por qué? Porque no podemos dirigir solamente a un segmento. La obra debe ser integral, debe ser completa. Y el problema a veces es que la participación de miembros activos en el plan de benevolencia sistemática es menor porque ya sea en esa iglesia, en ese distrito, en esa zona o en ese campo, alguien no está trabajando el sistema integral completo. No hay programas de mayordomía para niños y para jóvenes, pero a nivel de campo local, a nivel de unión, sí se realizan esos programas. Tal vez a veces no te avisa tu pastor, pero qué lindo. Bueno, quiero animar ahora a decirte, ya pronto, un par de semanas más adelante, verás un programa de mayordomía para niños. Como padre de familia, como directora coordinadora de Ministerio Infantil, interésate. Es tu papel guiar e instruir a los niños en la mayordomía. Más adelante verás un programa para jóvenes sobre mayordomía también. No te enojes. No se está buscando dinero, se está buscando fidelidad. Mayordomos que adopten el estilo de vida de mayordomía cristiana. La mayordomía cristiana debe ser un estilo de vida. Cuando no se enseña, se cometen injusticias, como por ejemplo, nosotros bautizamos miembros, les ayudamos con la fe de Jesús, los traemos a la iglesia. Una vez los bautizamos, los abandonamos a su suerte. Eso no es justo. Ellos ven que otros dan y ellos no entienden ni por qué dan. Y algunos dan porque ven a otros dar, pero no dan decentemente y en orden. No usan sobre, no saben cómo se usa el sobre. Nadie les ha enseñado. Entonces, no es justo, no es correcto que hagamos solo una parte. Quien se centra solamente en los adultos está desenfocado. Los seminarios, las capacitaciones, la educación en mayordomía cristiana es integral. Yo me he gozado en programas que he hecho. En una oportunidad estaba en una iglesia, había elaborado una carta de agradecimiento en base a la lista de participantes y ese sábado me presenté a la iglesia y comencé a decirles, quiero hoy esta mañana orar especialmente por un grupo de personas que yo voy a llamar y les quiero entregar una carta de agradecimiento, felicitación y motivación a cada uno de los nombres que leeré. Y comencé a leer un nombre, otro nombre, y venía un hermano, venía una hermana, entre ellos venían niños, entre ellos venían jóvenes, entre ellos venían ancianitos, adultos. Me sorprendió algo. Yo llamé a un nombre de varón. Y entonces cuando yo llamo ese nombre de varón, digo, está aquí esta mañana, no pudo venir. Y todos se miraban unos para otros, pero hubo una mujer que se levantó. Ella vino y dije yo, hermana, perdone, quizás leí mal el nombre. Estoy llamando y dije el nombre de varoncito. Y entonces ella me dice, es que yo vengo en lugar de él. Ah, él es su esposo. No, me dijo, es mi bebé. ¡Wow, hermano! ¿Te das cuenta? Gente que y ni siquiera era miembro de iglesia ella, sino que iba como visita a la iglesia, pero daba sus diezmos y ofrendas en nombre de su bebé. Alguien puede decir, bueno, pero ¿y un bebé? ¿De qué va a diezmar? Ah, lo que pasa es que la mamá recibía ayuda
del padre de los niños para el niño, no para ella. Entonces, cuando ella devolvía los diezmos y ofrendas, los devolvía en nombre de el bebé, que era el que lo recibía. Pero ella, como administradora y mayordoma del niño, pues entonces lo daba. Aún los bebés, hermanos, cuando uno entiende bien el método, cuando uno entiende bien la enseñanza. Por lo tanto, el cuarto peligro o quinto peligro sería una falta de instrucción completa. Directores de mayordomía, ancianos de iglesias, pastores, necesitamos hacer un trabajo integral, porque los mayordomos somos todos. Y un niño es mayordomo de su tiempo, de su cuerpo, es mayordomo de su salud, pero también es mayordomo de lo que viene a su mano y que él puede dar. Tenemos que hacer un trabajo completo e integral. Un sexto y último peligro, mis hermanos, y gracias por estar siempre atento aprendiendo en esta lección. Yo veo que están allí muy pendientes y eso me gusta, no se han levantado, eso es muy bueno, los felicito, los felicito. El último es el peligro del pecado en los dirigentes. Cuando la iglesia sospecha de que su pastor, su anciano de iglesia, su tesorero u otro dirigente o administrador está en un desliz o en una falta, al igual que con los hijos de Elí, la gente aumenta su desconfianza. Y como hemos dicho desde el principio, en desconfianza, el apoyo o se elimina o se reduce. Mire, esta iglesia podría hacer cosas más grandes. ¿Y por qué no las hacemos? Por la desconfianza. Pero gloria sea a Dios, hermanos, porque hoy queremos generar un ambiente de confianza. Yo me gozo con los mensajes que me envían ustedes. Dios los bendiga. Algunos diciéndome, pastor, gracias por todo lo que nos ha enseñado. Hemos aprendido. Yo tuve esta duda, yo tuve esta desconfianza, pero hoy es diferente, ahora entiendo y que me explica y me alegra poder ayudar. Pero si hay algo que destruye la confianza es cuando alguno de nuestros dirigentes, desde la iglesia local hasta mucho más en adelante, está en pecado. Eso daña a la iglesia y el apoyo financiero a la iglesia. Como administradores, como pastores, como líderes y dirigentes de iglesia local, hemos de cuidar de no caer en pecado, de no estar en pecado secreto, de andar conforme a una vida santa como Dios nos ha pedido. Porque la obra de Dios pudiera progresar más si superamos todos estos peligros que quitan la confianza en el sistema financiero de la obra. Hermano, Dios te bendiga. Sigue adelante. Que esta lección y este estudio de hoy te haya despejado muchas dudas. Y si te queda alguna, yo te invito a participar haciendo tu pregunta directamente a mi WhatsApp. ¿Cuál es tu duda? Y te la contestaremos en el conversatorio de la Asociación Oriental Salvadoreña sobre Mayordomía Cristiana. Hoy por hoy, te deseo un feliz sábado, te doy las gracias y te encomiendo al Señor. Se despide de ti tu amigo y hermano, el pastor Jairo Gaitán. Que el Señor te bendiga.